parte de los asistentes a este foro vamos a formar parte de la estadística, desafortunadamente. Bueno, pues entonces ya les dijeron a qué me dedico, soy médico internista y de lo que vamos a hablar ahora es reduciendo factores de riesgo cardiovascular. Y un poquito le vamos a poner, bueno, como un agregado, lo que aparece en el programa de ustedes. ¿Realmente todas las estatinas son iguales? Me queda claro que en los diferentes foros a los cuales nos hemos presentado como médicos de primer contacto, como médicos internistas, cardiólogos, endocrinólogos, todos le estamos apostando precisamente al riesgo cardiovascular, a disminuir riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos están diciendo que la primera causa de mortalidad a nivel mundial y a nivel nacional es precisamente las enfermedades cardiovasculares. De tal forma que vamos a hacer un recorrido a grandes rasgos de cómo se va dando el riesgo cardiovascular, a quién debemos evaluar el riesgo cardiovascular, qué vamos a tomar en cuenta y qué acciones diagnósticas y terapéuticas van a ser útiles precisamente para poder atender a nuestros pacientes y cumplir con el cometido. Y cumplir el cometido no quiere decir voy a bajar números, porque no estamos hablando ni de la bolsa ni del dólar. Y no es decir, se bajó el nivel, ya alcanzamos el nivel, es ¿qué estamos ofreciendo a nuestros pacientes en un futuro? Y ese que estamos ofreciendo a nuestros pacientes quiere decir calidad de vida y evitar mortalidad o eventos cardiovasculares en nuestros pacientes. Y todo empieza en este esquema en donde vemos cuáles son los factores de riesgo cardiovascular. Esos factores de riesgo cardiovascular los conocemos perfectamente y son obesidad, sedentarismo, tabaquismo, hiperlipidemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial. Todos estos que en conjunto nos van a dar ciertas alteraciones a nivel del endotelio, que también sé que ustedes han tenido, van a tener algo relacionado con riesgo cardiovascular, daño endotelial, en donde el estrés oxidativo y la disfunción endotelial, con la liberación de una gran cantidad de sustancias específicas, van a generar un desajuste y un desequilibrio entre la vasoconstricción y la vasodilatación que deberíamos tener dentro de en nuestro endotelio, en nuestra circulación, y nos va a dar posteriormente la presencia de trombosis, inflamación endotelial con la presencia de diferentes citocinas, vasoconstricción, y por la presencia de factores de crecimiento, lesión vascular, que finalmente nos va a terminar dando el problema de la conocida ruptura de la placa con las diferentes manifestaciones clínicas que tiene un paciente con riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son estas? Y estas ya las conocemos. Vean ustedes, enfermedad cerebrovascular, que va a ir de la mano, muy de la mano, con el deterioro intelectual que tienen los pacientes y con insuficiencia cerebrovascular. Lo más conocido que tenemos es el síndrome isquémico coronario, que también va de la mano con los cuadros de angina de pecho. La insuficiencia renal, que la vamos a encontrar frecuentemente en todos aquellos pacientes que ya tienen daño por placas de ateroma, y en aquellos pacientes sobre todo que tienen problemas de diabetes mellitus. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, las insuficiencias arteriales periféricas, que a lo mejor no las tomamos muy en cuenta, sin embargo, tenemos muchísimos pacientes cuyos problemas circulatorios arteriales vienen a generar una limitante muy importante, porque además, desafortunadamente, aquellos pacientes que tenemos con insuficiencia arterial van a ser pacientes que en la mayoría de los casos se encuentran en una etapa productiva de la vida. Lo mismo que puede ser aquel paciente que tiene un cuadro de isquemia, ya sea aguda y obviamente crónica. Y pacientes que también tienen insuficiencia cardíaca. Pueden ser todos estos pacientes los que podamos ver beneficiados con el tratamiento, con las estatinas, y a los pacientes que debamos trabajar adecuadamente para disminuir los riesgos cardiovasculares.
Y por último tenemos ahí la disfunción eréctil como una de las manifestaciones de problemas cardiovasculares en nuestros pacientes. Y ahora sabemos que el riesgo cardiovascular podemos dividirlo en aquellas condiciones que nosotros podemos modificar y las que no podemos modificar. Esto de acuerdo al panel de expertos del ATP3, que ya tiene más de una década, que hemos conocido desde hace más de una década. Sin embargo, no ha perdido su valor, ya que aunque ha salido el ATP4 y podemos conocer algunas otras condiciones muy importantes, sobre todo la toma de decisiones en cuanto a la mejor estatina a utilizar para nuestro paciente, bueno, sabemos que podemos como médicos tomar acciones sobre los diferentes resultados en el perfil lipídico, acciones específicas sobre la disminución en los niveles de LDL, sobre la disminución en los niveles de triglicéridos, la disminución en del incremento en los niveles de HDL. Todas estas condiciones podemos modificar. Podemos modificar, si el paciente lo permite y si está convencido, también el tabaquismo, el control con respecto a la hipertensión arterial, disminuir también el estado trombogénico, un buen control metabólico con los diferentes fármacos que tenemos para la diabetes mellitus y de igual manera tener acciones hacia la obesidad, hacia el sedentarismo y estimular y pedirle al paciente que de alguna manera también cambie el chip. No es fácil. Lo que nosotros podemos hacer como médicos es un trabajo muy importante, sin embargo, un alto porcentaje del éxito que pudiéramos tener también va a depender del paciente. Ahora, si nosotros vemos precisamente esa parte del cuadro donde están los factores de riesgo cardiovascular modificables, ¿qué quiere decir esto? De manera indirecta estamos aprendiendo y estamos viendo que podemos tomar muchas acciones para el control de estos pacientes paralelamente y que de hecho así debe ser. Al mismo tiempo deberemos estar manejando al paciente que tiene alteraciones en el perfil lipídico, que sea hipertenso, que tenga alteraciones en la glucosa, diabético, y estimularlo para que deje el cigarro y para que se mueva un poco más. Entonces, el doctor Lara en el 2004 nos dijo, fíjense ustedes que 70.3% de la población mexicana adulta tiene por lo menos un factor de riesgo cardiovascular, llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese dislipidemia, llámese obesidad, llámese tabaquismo. Eso dice, más o menos unos 30 millones de adultos mexicanos calculados hace 13 años. Y ahora vámonos a la estadística. ¿Quién de los que estamos aquí presentes no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular? Y levante la mano. 1, 2, 3, 4. Era más fácil preguntar eso que preguntar, levante la mano quién lo tiene. Y yo me incluyo dentro de estos. Entonces, de los asistentes aquí tenemos un mínimo porcentaje de los que no tienen factores de riesgo cardiovascular. Entonces, esto es un momento perfecto para darnos cuenta que tenemos una cantidad de oportunidades inmensas para poder trabajar con el paciente y para seguir teniendo consulta. De tal forma que si nosotros reducimos el riesgo cardiovascular, específicamente hablando de lípidos, se encontró que una reducción del 10% en el colesterol total, no estoy hablando de niveles de LDL, que hoy por hoy es lo que tomamos nosotros como punto específico para disminuir el riesgo cardiovascular. Una reducción del 10% de colesterol total va a reducir 45% en el riesgo cardiovascular del paciente. Y hablar de riesgo cardiovascular en el paciente, estamos hablando de la presencia de las enfermedades que les mostré en las diapositivas previas, pero también del riesgo de mortalidad. Así que, tratando específicamente a las dislipidemias, bueno,
vamos a ver que se han encontrado, que se hicieron muchos estudios y dijeron que nos va a poder ayudar a disminuir los niveles de lípidos, y se descubrieron a las estatinas. Las estatinas tienen una historia en donde se originaron inicialmente por unos derivados de unos hongos. Sin embargo, a lo largo del tiempo se fueron encontrando y se fueron encontrando reformulaciones hasta la formación o la elaboración de estatinas sintéticas y semisintéticas. Y entonces dicen, ok, si nosotros manejamos las estatinas, vamos a encontrar un beneficio muy importante, porque ahora no solo nos vamos a ir con la reducción de todos los eventos cardiovasculares, sino también vamos a ver que un 12% de riesgo, de reducción de riesgo de mortalidad vamos a tener por cualquiera de las causas. Y estamos hablando de una serie de trabajos que se han hecho con diferentes estatinas que vamos a ver más adelante, que de hecho fueron los pioneros, inicialmente para tomar en cuenta y disminuir el nivel de lípidos, pero posteriormente sobre una reducción de riesgo cardiovascular y sobre un tratamiento de prevención secundaria. De esta forma encontramos que no nos íbamos a quedar con el paso del tiempo únicamente con la disminución de colesterol total. Entonces ya nos íbamos a ir específicamente a ¿qué? Disminución de los niveles de LDL, en donde nos dice esta diapositiva. Mira, entre más bajo, mejor. Y vamos a tener ciertas condiciones o ciertos parámetros y límites que vamos a tomar en cuenta. Y mientras más rápido le calcules el riesgo cardiovascular a tu paciente, se va a ver muchísimo más beneficiado. Para entonces dar un tratamiento enfático, integral, y no esperar a los síntomas y a las complicaciones. Pregunta, ¿a quién debemos evaluar el riesgo cardiovascular? A todas aquellas personas, a todos aquellos pacientes que tengan arriba de 20 años y que tengan algún antecedente familiar de problemas cardiovasculares y que además pudieran tener alguna otra condición de riesgo. Familiares, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, hipertensión, alguna alteración en la glucosa, sin que probablemente todavía sean diagnosticados como pacientes diabéticos. Entonces, vuelvo a hacer hincapié, nuestros pacientes, nuestra cantidad de pacientes y universo de pacientes va a ser muchísimo más amplio para tratar y reducir los diferentes factores de riesgo cardiovascular. Si nosotros manejamos estatinas, vamos a encontrar muchísimos beneficios en nuestros pacientes. El beneficio número 1 es, obviamente, disminuir el nivel de lípidos y el riesgo cardiovascular, por ende. Pero no solamente eso, sabemos que los efectos los vamos a tener en disminución en los niveles de LDL, en los niveles de triglicéridos, un incremento que también vamos a encontrar en los niveles de HDL, la disminución de la inflamación que va a existir a nivel endotelial, se va a estabilizar la placa de ateroma, pero no solamente eso, sino estudios de prevención secundaria nos han demostrado que va a haber también una disminución del grosor y de la placa de ateroma. Se va a disminuir el estrés oxidativo, obviamente se va a disminuir la inflamación y va a tener efectos positivos antitrombóticos. Y estamos hablando entonces de algo que hemos escuchado prácticamente desde este siglo, que son los efectos pleiotrópicos que van más allá que solo la disminución de los niveles de colesterol y de colesterol LDL. Estudios con estatinas se han hecho muchos, y eso para determinar cuáles son las más efectivas. Y vean ustedes, seguramente todos hemos escuchado o hemos leído estos artículos en donde estaba el estudio CARE, el estudio Excel, el estudio HPS,
Lipid, el 4S y el WOSCOPS. Y esto solamente por mencionar los que han sido los que dieron un parteaguas y fueron significativamente importantes. Y a un lado de estos vemos en el que era el estudio de colesterol y recurrencia para eventos comparado con pravastatina, el Excel con lovastatina, el HPS también es un estudio muy conocido que es el estudio de protección al corazón, el lipid, un estudio de pravastatina a largo plazo en enfermedad isquémica cardíaca. El 4S es un estudio escandinavo realizado con simvastatina en prevención secundaria y el estudio de Escocia que también fue hecho con pravastatina. Estos son los estudios de los cuales se parte para conocer que se pueden hacer muchísimas otras cosas más y que la formulación de nuevas sustancias ha dado como resultado la presencia de estatinas que van a ser cada vez más efectivas y más potentes para con nuestros pacientes. Y tenemos aquí el estudio PROVIT, TIMI-2, el estudio Reversal, el estudio Establish, Asteroid, Arbiter y ASAP. Y entonces en estos estudios vean ustedes que ya vemos un trabajo que va mucho más allá de la disminución de los niveles. Por ejemplo, Reversal nos dice, fíjate que se encontró una disminución de la placa de ateroma y esta fue medida por medio de ultrasonido intravascular. Comparativamente a atorvastatina con pravastatina, bueno, se la lleva de calle, indudablemente. Atorvastatina con 80 miligramos sí va a tener ese efecto importante de la disminución de la placa de ateroma, mientras que con pravastatina de 40 no se consiguió ese efecto. Ahora, con el Establish y Asteroid hubo regresión de la placa de ateroma. Y luego con el Arbiter y ASAP encontraron un adelgazamiento de la íntima de la carótida y que se encontró con ¿qué? Con atorvastatina de 80 miligramos. Ok. Entonces, si yo estoy viendo estos resultados en este cuadro y en esta diapositiva, entonces, sí, todos son iguales, todos son muy efectivos, pero no tienen la misma potencia. Pero también entonces deduzco que la potencia irá en función a la dosis de medicamento que yo le esté dando a mi paciente. Ok, esto es interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que no todas van a tener la misma potencia. Porque si nosotros nos vamos a dosis más altas, por ejemplo, con pravastatina, pues los efectos adversos que podemos encontrar con estos pacientes van a ser muchísimo mayores que si lo utilizamos dosis altas con las estatinas más potentes que tenemos hoy por hoy en el mercado. Vean ustedes este cuadro y aquí ya estamos hablando de las dosis. ¿Por qué? Dice, porcentaje de descenso de LDL con diferentes estatinas y sus dosis. Este es un estudio, este es un metaanálisis que se hizo de investigación. Tomemos en cuenta ahorita nada más las que nosotros tenemos en el mercado aquí en México. Por un lado tenemos, bueno, pravastatina, que básicamente la maneja sector salud. Por otro lado nos vamos con pitavastatina, que le tenemos a dosis de 2 y 4 miligramos en el mercado. Simvastatina, que la tenemos a 10, 20, 40 y 80. Atorvastatina, de 10 a 80 miligramos. Y rosuvastatina, que puede ir de 5 a 40 miligramos. Vean ustedes la disminución que logran en LDL las diferentes estatinas a las diferentes dosis. ¿Qué podemos concluir en esto? Bueno, que las estatinas más potentes que tenemos hoy por hoy en el mercado, entonces van a ser rosuvastatina, porque con 20 miligramos alcanza una reducción del 55%. Atorvastatina, con 80 miligramos voy a encontrar una reducción del 55% de LDL. Pitavastatina, con 8 miligramos alcanza una reducción de 48%. Y simvastatina, de 80%.
Entonces, ¿qué podemos concluir? Ok, yo tengo diferentes estatinas a diferentes dosis, pero no todas van a ser igualmente potentes. Y dentro de las más potentes que vamos a tener son pitavastatina, atorvastatina y rosuvastatina. Entonces ahí ya estamos haciendo un parteaguas. ¿Cuál es nuestro armamento más potente y cuáles son nuestras pistolas de juguete? Y vean ustedes, en otro estudio, resultados de 164 estudios a corto plazo, ¿qué fue lo que nos dijeron? 24,000 pacientes tratados, que no es fácil juntarlos. Y de esos 24,000 pacientes, 12,000 estaban con placebo. La dosis del medicamento fue muy variable dependiendo de la estatina que se decidió utilizar en nuestros pacientes, y esta iba desde 2.5 miligramos hasta 80 miligramos. Y vean ustedes, rosuvastatina de 5, 10 y 80 miligramos tuvo una disminución de LDL de 35 a 60%. Atorvastatina de 10 y 20 miligramos, una reducción de 35 a 45%. Y simvastatina de 40 a 80 miligramos tuvo una reducción de 35 a 45%. Pero además de todo, se encontró que a mayor dosis, obviamente, mayor era la reducción y la efectividad de los niveles de LDL, que atorvastatina y rosuvastatina tienen una vida media larga, además de todo. Y que no solamente eso, sino que en el perfil lipídico se encontró también una disminución aproximadamente del 10% de los niveles de VLDL. Y que además de todo, el plus no solamente se encuentra en colesterol total y en LDL, sino también vamos a encontrar un plus en el incremento de los niveles de HDL. Ok, entonces el perfil lipídico en total se está cerrando, de manera que ya puedo tener una mayor visión y elección de las estatinas a utilizar. Ahora, en este metaanálisis y revisión sistemática, de efecto de estatinas para disminuir LDL, enfermedad cardiovascular y evento cardiovascular. En ese mismo estudio, el que les dije, de los 164 estudios, en ese metaanálisis, estudio a corto plazo, placebo contra las estatinas que tenemos ahí. Todo eso se comparó. Vamos a ver qué resultados se obtuvieron. ¡Oh, Dios! 58 estudios randomizados para reducir colesterol sin importar el tipo de medicamento que se haya utilizado. Y además para reducir el riesgo de isquemia cardíaca asociado también a disminución de los niveles de LDL. De estos mismos 58 estudios dijeron, ok, ya estudiamos isquemia cardíaca y disminución de los niveles de LDL. ¿Podemos hacer más y proteger más a nuestro paciente? Pues fíjate que sí, porque se encontró que en 9 estudios hubo una disminución de LDL asociada a disminución en los eventos vasculares cerebrales trombóticos, embólicos, con una disminución también de la cantidad de pacientes con eventos hemorrágicos fatales y no fatales. Conclusión, nosotros nada más vamos a pensar en disminuir los eventos cardiovasculares, los eventos cardíacos, que es lo que pensamos de primera instancia, sino nos vamos a ir más allá con eventos cerebrovasculares, incluyéndose los hemorrágicos. Y ahora, ¿qué tanta disminución encontramos con estos fármacos estudiados en cuanto a colesterol total? Solo colesterol total y no nos metemos en más. Ven ustedes, va máxima rosuvastatina 33 y 30%, y de ahí para abajo atorvastatina, simvastatina 40%, y bueno, es con lo que nos quedamos por el momento.
Yo quisiera saber si tomáramos en cuenta, si nosotros hubiéramos formado parte de alguno de estos estudios de investigación o centros de investigación, ¿alguien de ustedes ha llegado a manejar simvastatina a dosis de 40 u 80 miligramos por tiempo prolongado sin que su paciente tuviera algún efecto? Pues, como veo, no. Y la verdad es que yo tampoco lo haría. Ahora vamos, porcentaje de reducción colesterol, LDL en las diferentes dosis de estatinas. ¿Qué es lo que se está llevando de calle en estas gráficas que tenemos? Pues indudablemente tenemos rosuvastatina de 10 miligramos y rosuvastatina de 5 miligramos. ¿Recuerdan unas 3 diapositivas atrás que estábamos hablando en un metaanálisis en donde incluso se llegaban a utilizar rosuvastatina de 40 miligramos? Pues miren, en este estudio no es así, nada más nos quedamos con 5 y 10 miligramos y la efectividad que tenemos en cuanto a la reducción de los niveles de LDL. Entonces, sabemos que es una estatina potente y que con dosis bajas podemos obtener resultados positivos para evitar riesgos cardiovasculares en nuestros pacientes. Y en esta gráfica vamos a ver, ok, Gabriela, ya me dijiste que bajas el colesterol, que bajas el LDL, medio me platicaste de los niveles de HDL, que lo sube. Oye, ¿sí es cierto? Bueno, pues sí, mira, vamos a ver, de acuerdo a esta línea, los medicamentos que más elevan los niveles de HDL, arriba de un 8% más o menos, vean ustedes, tenemos rosuvastatina, tenemos simvastatina de 80, tenemos pravastatina de 40, tenemos atorvastatina, y fíjense, atorvastatina no es tan efectiva no contribuye tanto como para subir los niveles de HDL, como podría ser simvastatina y rosuvastatina. Entonces, tienes a tu paciente, sabes cuál es su perfil lipídico, qué es lo que quieres hacer con él, toma la mejor opción para la prescripción. Ok, triglicéridos. ¿También tenemos efecto? ¿Va? ¿En qué porcentaje? Nuestras estatinas más potentes que dijimos, atorvastatina versus rosuvastatina. Y aquí tenemos, atorvastatina me va a elevar triglicéridos más o menos en un porcentaje similar a rosuvastatina de 10 y 40, cuando la atorvastatina se da también a dosis de 40 y 80 miligramos. Volvemos a ver lo que veíamos hace 2 diapositivas. Nos hemos dado cuenta que a mayor dosis, mayor reducción y mayor efectividad en el perfil lipídico de nuestro paciente. Y entonces, el porcentaje en este cuadro vemos porcentaje de cambio en el perfil de lípidos con los pacientes con las diferentes estatinas, vemos el total de colesterol, cuánto me lo redujo, la disminución de LDL con las diferentes estatinas, cuánto me lo redujo, la elevación de colesterol HDL, en dónde quedó, y cómo quedó la elevación, la disminución de los triglicéridos. Y como ven ustedes, yo creo que mucho la diferencia la estaremos viendo en los pacientes que elevan HDL, que disminuyen triglicéridos, pero sobre todo que la consideramos a una disminución importante en los niveles de LDL. ¿Por qué es importante tomar en cuenta todo esto? Porque el ATP4, cuando salió, nos dijo, ahora te vamos a recomendar que utilices estatinas potentes, y mientras más potentes, vamos a hablar de potencia alta, potencia media y potencia baja. Y en función a la potencia que tenga, va a ser dependiendo la cantidad de disminución de los niveles de LDL. ¿Qué estamos viendo con estos estudios que les he presentado? Que dentro de las estatinas más potentes que tenemos,
para reducir más los niveles de LDL, obviamente están atorvastatina y rosuvastatina. Y entonces tenemos que rosuvastatina es una estatina sintética que, como todas las estatinas, va a actuar inhibiendo la hidroximetilcoenzima A reductasa, que se va a encargar de generar la cascada de formación de colesterol. ¿Qué es lo que estamos viendo con todos estos estudios? Que además de todo es una estatina que con dosis baja la encontramos muy potente, que va a tener un efecto favorable sobre los diferentes parámetros de todo el perfil lipídico y que además de todo vamos a encontrar una disminución en la proteína C reactiva del paciente, que va a reducir la progresión de la placa carotidia a 2 años de uso, como lo veremos más adelante en otros estudios. ¿Cuántos estudios tenemos? Solo les pongo unos cuantos. Estudios con rosuvastatina tenemos varios. Vean ustedes, el estudio Stellar, en donde se comparó con atorvastatina y se demostró que era muy eficaz para disminuir los niveles de colesterol y demostró ser muy efectiva en cuanto a costo-efectividad. El estudio Solar nos dice, de acuerdo a los niveles o a los parámetros de ATPT, se encontró que demostró ser la estatina, una estatina muy potente en cuanto a costo-efectividad. El estudio Meteor tiene una reducción significativa en la progresión de la placa de ateroma en carótidas. El estudio Orion nos dice, también hay una reducción de la placa carotidia a 2 años, y esto ya lo mencioné en la diapositiva previa. El estudio Asteroid dice, efectos de rosuvastatina en placa de ateroma en coronarias por medio de ultrasonido intravascular. Regresión de la placa de ateroma, disminución de la estenosis y mejoramiento del diámetro del vaso. ¡Caramba! Estamos hablando con este estudio Asteroid de una estatina que tiene una acción muy importante de prevención secundaria en nuestro paciente. Estabiliza, reduce y disminuye la placa de ateroma en el paciente. Ok, si es tan buena, entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado que incluso hay estudios en donde tuvieron que suspenderlo. ¿Por qué? Por los beneficios tan importantes. Este estudio Júpiter nos dice, miren ustedes, se hizo el estudio de prevención primaria y obtuvimos muy buenos resultados, excelentes diría yo. Hubo una reducción potente en los niveles de LDL, hubo un incremento considerable en los niveles de HDL y que de gran utilidad en ambos sexos, en pacientes que además de todo están con sobrepeso y que además tienen proteína C reactiva alta. Estamos hablando de pacientes que tienen síndrome metabólico. Ok, obtuvimos todos estos beneficios. ¿Qué pasó? Estudio suspendido antes de lo programado por los grandes beneficios en los pacientes de alto riesgo. Increíble. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el estudio X, Y o Z se suspendió porque realmente nos estaba dando más efectos negativos que positivos? Y entonces tenemos aquí esto es un complot. ¿No quiere adelantar esto? A ver, bueno, en esta terapia intensiva con estatinas, en el síndrome coronario agudo y enfermedad coronaria, se probó atorvastatina, simvastatina y rosuvastatina. Y se evaluó la mortalidad en donde hubo una reducción de 4.6 a 3.5% en 2 años. Y además se redujeron los eventos cardiovasculares y los eventos hospitalarios, los ingresos hospitalarios por falla cardíaca. Pero en aquellos pacientes que tuvieron angina estable, dijeron,
Mira, esto se la han llevado muy tranquilita, no tenemos una gran diferencia, pero los que se ven más beneficiados son aquellos pacientes que ya han tenido algunos otros eventos cardiovasculares. Bueno, en este complot vamos a ver qué es lo que pasó ahora con esta diapositiva. ¿Qué se estudiaron? Se estudiaron más o menos un número igual de hombres y mujeres con síndrome metabólico. La edad estaba 55 más menos 12 años. La circunferencia de cintura todas eran muchísimo más arriba de lo que tenemos ahorita como límite máximo. Que además de todo, su índice de masa corporal ya caía dentro del rango de los pacientes obesos. Pero que se midió también el índice de masa corporal en los pacientes en la basal y 6 meses después. En 38 de estos pacientes se midió una curva de tolerancia a la glucosa y en 44 pacientes se tenían ya diagnóstico de hipertensión arterial. Dentro de la basal los resultados fueron los siguientes, ahí los tenemos. Estos fueron la manera en cómo se fueron reclutando a los pacientes, lo que se encontró. 6 meses después se encuentra una disminución importante en los niveles de colesterol total, un incremento en los niveles de HDL, disminución prácticamente a la normalidad en los niveles de LDL, disminución en los niveles de triglicéridos, pero además de todo se midieron apoproteínas y hubo una disminución en la apoproteína B con un incremento en la apoproteína A y en la apoproteína E. Se sabe que es una de las estatinas más seguras también porque como en todas las estatinas hay miopatía, mialgias, rhabdomiolisis. ¿Esto qué quiere decir? No es para que le tengamos temor al manejo de las estatinas, es para conocer bien a nuestro paciente y antes de tomar una decisión, conozcamos cómo está la función hepática y sepamos cómo está su CPK para poder determinar si las manifestaciones de dolor muscular que presenta el paciente van relacionadas con el tratamiento que se le está administrando. Reacciones adversas las conocemos, no hay que tenerles miedo, pero hay que tener conocimiento de ellas y en el caso necesario suspender el tratamiento, porque sabemos que una vez que se suprime el tratamiento, el paciente volverá a la normalidad. Y es muy importante elaborar o solicitar al paciente las pruebas hepáticas para ver si no es necesario suspender el tratamiento. Entonces, el uso de estatinas en adultos de prevención primaria, ¿qué podemos decir? Podemos concluir que los pacientes adultos con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, sin eventos cardiovasculares, se van a ver beneficiados con las estatinas, que se recomienda la terapia con estatinas para disminuir el riesgo de mortalidad por todas las causas cardiovasculares, y que además es muy importante. Punto número 1, identificar a nuestro paciente, ya lo dijimos, arriba de 20 años, identificar los factores de riesgo cardiovascular. Tratar a los pacientes con alteraciones en el perfil de lípidos, pero paralelamente con las otras patologías y comorbilidades asociadas a los factores de riesgo cardiovascular, como son diabetes e hipertensión. Llevar a nuestro paciente para alcanzar metas de control. Y de esta manera podemos coronarnos con una buena prevención en riesgo cardiovascular y muerte en el paciente y sobre todas las cosas que aquellos pacientes que tengan que utilizar estos fármacos tengan una buena calidad de vida. Rosuvastatina tiene efecto benéfico en la dislipidemia aterogénica y en los factores de riesgo protrombóticos en los pacientes con síndrome metabólico, mejora los niveles no solamente de los lípidos, sino de marcadores de estrés oxidativos e inflamatorios, como son las apoproteínas A, B y la proteína C reactiva.
Y les voy a compartir un poquito de experiencia con respecto a las estatinas para dejar al licenciado Rueda, que también ya está desesperado por pararse aquí en el foro. Y entonces tenemos aquí, en un universo de 46 pacientes, que fue mi universo en un 100%, había 67% mujeres y 32% hombres. Las edades iban de 40, divididas en decenios, 76% entre 40 y 59 años, 60 o más el 11%. La edad media fue de 55.54 años. Que los factores de riesgo cardiovascular que tenían mis pacientes, fíjense ustedes, 18 tenían diabetes o prediabetes, 25 eran hipertensos, 6 pacientes eran hipotiroideos. ¿Por qué meto al hipotiroidismo como estos factores de riesgo cardiovascular? Porque conozcamos que también tenemos hiperlipidemias secundarias y secundarias a otras patologías. En este caso, mis pacientes tenían hipotiroidismo y también vean, 4 pacientes con diagnóstico de hígado graso. 6 pacientes ya habían tenido infarto, isquemia o habían tenido colocación de algún stent. El total de mis pacientes, el 100% de mis pacientes tuvieron uno o más factores de riesgo cardiovascular. ¿Esto qué quiere decir? Yo me fui muchísimo más allá de las estadísticas que les presenté inicialmente. Bueno, yo no, mis pacientes o los pacientes que yo atiendo. Entonces, si reducimos un 10% de colesterol total, vamos a ver que reducimos el 45% de riesgo cardiovascular en nuestro paciente. Y les voy a presentar este único caso y ya dejo el escenario. El señor JMB es un masculino de 61 años. Es sedentario, tabaquismo y etilismo positivo. Y le encanta porque además, como trabaja en un banco, le encanta arreglar la vida y los asuntos detrás de una buena cerveza o un buen trago y en una cantina. Tiene historia familiar para diabetes, hipertensión arterial e isquemia. Es diabético, hipertenso y con dislipidemia ya conocida. A este paciente yo lo veo inicialmente con un colesterol total de 271, unos niveles de LDL que no me los lleva en esa primera cita y tiene unos triglicéridos de 345. En una consulta subsecuente, más o menos a 4 o 5 meses, porque el paciente no es muy dedicado, que digamos, encuentro un colesterol de 157, unos niveles de LDL de 78 y triglicéridos de 74. Obviamente al paciente se le hizo hincapié de que tenía que modificar sus hábitos alimenticios, realizar un poco de actividad física que no realizó y que además lo deje con terapia combinada con fibratos. Este fue el resultado que tuvimos con este paciente. Y solamente es para muestra un botón de la experiencia que estoy segura que cada uno de ustedes podrá tener y podrá sacar con un poquitín de curiosidad para evaluar la efectividad y la potencia que tenemos con estas estatinas sintéticas más potentes. En este caso, yo trabajé específicamente con rosuvastatina. Los datos que les estoy presentando son manejados con rosuvastatina. Y rosuvastatina tenemos afortunadamente en el mercado muchísimas marcas. Así que saben que tienen un arma más con la cual pueden pelear y con la cual pueden llevar a sus pacientes a un mejor control, disminuir los riesgos cardiovasculares y disminuir la mortalidad. Les agradezco mucho su atención, espero que se lleven toda esta información y que la apliquen. de aquí.